Tengan un cordial saludo de parte de la instructora Carolina Gómez. Em, el día de hoy vamos a estar trabajando la competencia de derechos fundamentales en el trabajo desde el Centro Agropecuario La Granja, Regional Tolima. Tengan una calurosa bienvenida para este tercer encuentro de derechos fundamentales. La agenda del día de hoy es el saludo de bienvenida, la presentación del tema, la explicación, las conclusiones y el espacio para las preguntas. La competencia que vamos a estar trabajando es ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. El resultado de aprendizaje del día de hoy es el identificado con el código 21001501-03. Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. La fase 4 de evaluación, que es la que están ustedes, y la actividad de aprendizaje del día de hoy es la que está identificada con el código GA7 210201-501, actividad de aprendizaje 3. Establecer la importancia de los derechos de los pueblos, de la solidaridad y la paz de acuerdo con los indicadores de desarrollo humano. El derecho al trabajo surge como conquista de la humanidad, producto de jornadas de organización y movilización social en distintos periodos históricos y como respuesta a la necesidad de garantizar la dignidad humana en relaciones del trabajo. En tal sentido, se ha consolidado un sistema universal y otro regional de protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho al trabajo, así como unas normas internacionales del trabajo, NIT, que irrigan la Constitución Política de Colombia y el ordenamiento jurídico colombiano en diversos niveles. Sin embargo, paralelo a tal marco normativo, persisten las violaciones a los derechos humanos del trabajo y altos niveles de desprotección social de amplios sectores de la población, la cual muchas veces ni siquiera conoce sus derechos y la forma de ejercerlos. En esta ocasión vamos a hablar de cómo se han consolidado estos derechos universales del trabajo y cuáles son esos mecanismos con los cuales las personas tenemos opción para poder realizar la reclamación o llevar a cabo legalmente un mecanismo por el cual nos podamos defender como ciudadanos, como personas trabajadoras. ¿Listo? Bueno, la actividad o lo que se va a desarrollar el día de hoy tiene una duración de 12 horas. El material de formación se encuentra en, en el ambiente, en la parte de Sajuna de la plataforma, con el nombre Derechos Fundamentales del Trabajo, el componente formativo. Y las evidencias que ustedes van a entregar son 4 evidencias. A continuación las voy a describir y posterior a esto vamos a entrar a navegar en la plataforma para observar cuál es el material de trabajo y dónde se encuentra el espacio para enviar las actividades. Bueno, la primera son 4 evidencias. La primera evidencia está identificada con el código GA7 210201-501, actividad de aprendizaje 3, evaluación 1, mapa mental de violación de los derechos del trabajo. La segunda evidencia es el GA7 210201-501, actividad de aprendizaje 3, evaluación 2, que es un foro de estudio de caso. La 3 es la evidencia GA7 210201-501, actividad de aprendizaje, actividad de aprendizaje 3, evaluación 3. Es un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. El cuarto es GA7 210201-501, actividad de aprendizaje 3, evaluación 4, que es un texto argumentativo.
Bueno, el recurso didáctico, como se ve en pantalla, se llama, bueno, es del ambiente, de la parte donde dice derechos fundamentales y el contenido que vamos a trabajar hoy se llama mecanismos de materialización de los derechos fundamentales. Bueno, vamos a ir a Sajuna. Listo. Vamos a entrar entonces al material, al recurso didáctico llamado Derechos Fundamentales del Trabajo y vamos a ingresar al recurso educativo mecanismos, el recurso educativo 3, mecanismos de materialización de los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este espacio? Vamos a encontrar los diferentes mecanismos con los cuales las personas tenemos la opción de hacer la reclamación de nuestros derechos. Algunos de los mecanismos. Entonces, acá encontramos uno de ellos, es la acción de tutela, el derecho de petición, acción de cumplimiento, acciones populares y de grupo, mecanismos de divulgación de derechos y rutas de atención. Estos son algunos de los tantos mecanismos, sin embargo, pues en esta ocasión se comparten porque son los más generales, los más comunes. Bueno, vamos a mirar de la acción de tutela. ¿Qué es la acción de tutela? La acción de tutela en Colombia constituye un mecanismo judicial de protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos se consideran vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o en ciertos casos de particulares. Este recurso, consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, ha sido ampliamente valorado por su accesibilidad, informalidad y eficacia, especialmente en contextos donde otros medios judiciales resultan insuficientes o ineficaces. Según UPRIMNI, en el 2011, la tutela representa una innovación jurídica relevante en América Latina, al considerarse como un instrumento que democratiza el acceso a la justicia y fortalece el Estado de Derecho, aunque también enfrenta desafíos relacionados con su uso excesivo y la seguridad jurídica. En este sentido, la tutela no solo protege derechos individuales, sino que ha contribuido a moldear la cultura constitucional del país. La acción de tutela es un mecanismo de defensa que lo puede desarrollar cualquier persona natural, pues es decir, no necesita usted tener un intermediario jurídico para que usted pueda desarrollar la acción de tutela. Em, Obviamente, pues elaborando muy bien el documento para poder generar una acción de tutela muy efectiva. Es usada no solamente para proteger derechos individuales, sino también para proteger derechos colectivos. Hay otros mecanismos antes de la acción de tutela, como son las quejas y los derechos de petición. Ya la acción de tutela es un mecanismo que llega a desarrollarse cuando los mecanismos que acabo de mencionar no han tenido la respuesta que merecemos o no ha sido efectivo, ¿sí? Bueno, otro mecanismo, bueno, que dice aquí, ¿cuándo procede la acción de tutela? La acción de tutela procede cuando hay vulneración de derechos fundamentales, cuando faltan otros medios de protección, cuando hay acción u omisión de particulares o cuando hay situación de indefensión, cuando se siente que no hay una defensa óptima y correcta para poder proceder a la protección. ¿Qué derechos protege la acción de tutela?
La acción de tutela tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales que incluyen, entre otros, el derecho a la vida, la integridad personal, la igualdad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, las libertades de conciencia, de religión, de expresión, de circulación, de elección de profesión, oficio, enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y entre otros, ¿sí? Asimismo se consideran derechos fundamentales la honra, el buen nombre, el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a elegir y ser elegido. También se incluyen el derecho de petición, el derecho de asociación y los derechos de los niños, todos los cuales son esenciales para garantizar la dignidad y el bienestar de los individuos en la sociedad. La tutela. En ningún caso, ¿cuál es el término que el juez tiene que resolver para resolver la solicitud de tutela? En ningún caso puede transcurrir un plazo superior a 10 días hábiles entre la presentación de la solicitud de tutela y la emisión de su resolución. ¿Cómo se debe presentar la acción de tutela? La acción de tutela puede ser presentación de manera verbal o escrita y puede hacerse en nombre propio o en representación de la persona afectada. No es necesario contar con la asistencia de un abogado para interponer esta acción. La acción de tutela puede ser presentada de forma verbal en los siguientes casos: cuando el solicitante no sabe escribir, cuando el solicitante sea menor de edad o cuando se requiera una protección urgente. ¿Ante quién se presenta la acción de tutela? Bueno, entonces dice, la acción de tutela puede ser interpuesta ante cualquier juez que tenga jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos que amenazan o vulneran el derecho. Sin embargo, hay reglas de competencia establecidas por el decreto 1382 del 2000 que, aunque fueron inaplicadas por la Corte Constitucional durante un tiempo, aunque ahora son de obligatorio cumplimiento. Estas reglas de competencia se definen de la siguiente manera: acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública de orden nacional, salvo lo dispuesto en lo siguiente inciso, serán asignadas para su conocimiento en primera instancia a los tribunales superiores de distrito judicial o administrativo, así como los consejos seccionales de la judicatura. Entonces pueden ser interpuesto ante otro cualquier organismo o entidad del sector descentralizado de orden nacional, ¿sí? Puede ser también interpuesta entre jueces municipales y también puede ser interpuesta a la Fiscalía General de la Nación. Bueno, ya de acuerdo al caso específicamente. Bueno, mis queridos, en esta ocasión les voy a invitar para que realicen la lectura de cada uno de los mecanismos de protección. Entonces, en este espacio se encuentra el derecho de petición, la acción de cumplimiento, las acciones populares y de grupo, los mecanismos de divulgación y de derechos de rutas de atención y su respectivo material. Hay videos, hay documentos de lectura. Entonces, por ejemplo, en este caso, la acción de tutela tiene este documento de lectura. El derecho de petición tiene este video, estos dos videos. En acción de cumplimiento tenemos un documento de descargue. En acción de grupo también un documento de descargue y lo mismo en mecanismos constitucionales. Con este material vamos a realizar la siguiente actividad. Entonces, volvemos nuevamente al espacio donde se encuentra el link donde ustedes van a ingresar y van a encontrar cuáles son las actividades. Vamos a ir a la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje número 7.
vamos a encontrar en la página 19, encontramos la actividad que estamos trabajando que se llama establecer la importancia de los derechos de los pueblos, de la solidaridad y de la paz de acuerdo con los indicadores de desarrollo humano. Bueno, queridos aprendices, para este primer trabajo vamos a realizar una primera evidencia que es un mapa mental de violación de los derechos del trabajo. Ustedes van a, después de la lectura, cómo se realiza una lluvia de ideas sobre los derechos del trabajo. Les sugiero que después de hacer la lectura, coloquen en un cuaderno o en una hoja palabras o conceptos claves de todo lo que leyeron y con base a esto van a realizar entonces el mapa mental. Entonces, dice, realiza una lluvia de ideas. Entonces, acá les estoy dando la opción. Atienda al encuentro online con el instructor sobre los sistemas de protección de los derechos, que es lo que acabamos de observar. ¿Listo? Basado en el componente formativo y la información proporcionada por el instructor, elabore un mapa mental en el cual presente cuáles pueden ser las acciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la CIDH, Derechos Humanos, y frente a una violación de los derechos del trabajo. A su vez, en los documentos del programa se encuentran el anexo Construcción Mapa Mental, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su desarrollo. Ya les voy a mostrar el documento, cómo construir un mapa mental. Entonces, ¿de qué se trata esta actividad? De elaborar un mapa mental en la cual ustedes presenten cuáles son esas acciones o esos mecanismos de defensa de los derechos del trabajo frente a una violación de un derecho del trabajo. Entonces, los voy a invitar a que consulten de su región, de su ciudad o del país, eh, un, uno de los tantos, de una de las tantas vulneraciones de derechos del trabajo. Consulten cuál ha sido uno de las violaciones del derecho al trabajo, cuál es ese mecanismo de cumplimiento que usaron para defender esa vulneración de ese derecho. Listo. Y con base a esta consulta van a realizar dos actividades. Entonces, la primera actividad es hacer el mapa mental con un mecanismo o con esos mecanismos de defensa de los derechos fundamentales del trabajo. ¿Listo? Bueno, esa es la primera. ¿Cómo la van a hacer? Van a entregar ese mapa mental en un PDF, en un mínimo, en una hoja o dos como máximo, y van a ir al espacio donde se llama mapa mental, violación de los derechos del trabajo. ¿Listo? Bueno, como segunda evidencia van a realizar un foro estudio de caso. Entonces, como les dije anteriormente, van a consultar uno de los temas o una de las situaciones que se haya desarrollado en alguna parte de la ciudad, del país o de su región donde se haya vulnerado ese derecho y van a realizar lo siguiente. Entonces dice, sobre el caso asignado por el instructor, trabaja en grupo, pero pues en esta ocasión están trabajándolo individualmente. Van a contestar cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen y cuáles son sus respectivas cuantías. Preparen una cartelera digital donde se presenten el incumplimiento de derechos en el caso dado y sus conclusiones. Esta información será socializada en el foro y debatida por el grupo. Entonces, van a realizar con la consulta que hicieron de esa vulneración de ese derecho, de ese lugar donde ustedes consultaron, van a responder estas preguntas, van a realizar, bueno, cartelera digital como tal, ¿no? Pero sí pueden hacer una presentación, puede ser en una aplicación, puede ser en Canva o en Geniali o en la que ustedes más les guste y presentan entonces estas dos preguntas a modo de presentación de cartelera o de exposición para que los compañeros
puedan observar y también puedan opinar. ¿Listo? Bueno, ¿en qué espacio va? En el espacio de foro. Como tercera evidencia, van a realizar un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Listo? Entonces, es que realicen cuáles son las diferencias entre estos dos mecanismos de defensa. Bueno, para esto van entonces a realizarlo, como lo dice acá en los lineamientos generales. Entonces van a hacer un cuadro comparativo. Si el cuadro comparativo lo hacen manualmente, pues entonces le toman una foto y lo van a enviar en formato JPG. ¿Listo? Si lo van a hacer digital, entonces pues lo hacen en formato PDF. Bueno, como última evidencia, van a realizar un texto argumentativo. Entonces, con la información suministrada en el componente formativo y los respectivos videos que allí se encuentran, elabore un texto de no más de una hoja en el cual presente los argumentos personales frente a uno de los siguientes tres temas: la importancia del derecho de asociación, el derecho de huelga o los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Entonces, escogen uno de estos tres temas, realizan su propio concepto lo pueden hacer en hoja de Word o también lo pueden hacer escrito. Listo. Vamos a ir nuevamente acá al espacio de donde van a entrar ustedes a enviar las evidencias. Bueno, están en la guía de aprendizaje 7. Vamos a ir al espacio donde dice actividad de aprendizaje GA 7210201-501, actividad de aprendizaje 3, y encontramos los 4 espacios donde vamos a enviar cada uno de los trabajos. Bueno, entonces, en mapa mental, violación de los derechos del trabajo. Como lo decía anteriormente la guía, encontramos un anexo, instrumentos para nosotros poder elaborar ese mapa mental. Lo vamos a descargar porque en él vamos a encontrar cómo construimos un mapa mental. Entonces aquí vamos a encontrar qué es un mapa mental. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el mapa mental? El mapa mental debe tener un tema central, unos dibujos y unas imágenes, unas nubes, palabras claves, ramas y bifurcaciones, adjuntos o enlaces y las referencias bibliográficas, por favor. Bueno, acá están los pasos para elaborar el mapa mental y unas recomendaciones. ¿Listo? Herramientas como donde yo puedo de pronto desarrollar ese mapa mental si lo quieren hacer en digital. Y este es un ejemplo de cómo quedaría el mapa mental. Listo, chicos. Bueno, entonces el instrumento con el cual se va a evaluar, el instrumento de evaluación de este mapa mental. Estos son los criterios, entonces vamos a evaluar las acciones de los organismos de defensa, de violación de los derechos de trabajo, la secuencia, la organización, la gramática y la ortografía, y ya pues por último se totaliza y ya se daría la evaluación final de esa actividad. Listo. El segundo es el estudio de caso, el foro. Ya se encuentra habilitado el espacio, como está aquí, como lo encontramos. Ya es solamente que ustedes accedan al debate y pues ya puedan ustedes eh, elaborar su foro. ¿Qué se va a evaluar en el foro? Se va a evaluar, pues, se va a hacer una lista de chequeo. Si contestó las preguntas, si realizó la cartera digital o la presentación y si debatió alguna de las presentaciones de los compañeros.
Bueno, en el cuadro comparativo hay también un anexo. En el anexo, entonces, vamos a encontrar cómo se construye un cuadro comparativo. Entonces, acá tenemos la definición de qué es un cuadro comparativo y cómo podemos nosotros elaborarlo. Pues este es uno de los ejemplos, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo, pero entonces acá están los pasos para que lo tengan en cuenta y lo realicen. Y el anexo de cómo construyo yo, perdón, el anexo de qué se va a evaluar, que también es una lista de chequeo. Por último, tenemos el texto argumentativo. Del texto argumentativo vamos a evaluar si elaboró el texto, si el texto no está, pues no supera una hoja, si citó las normas APA y si también respeta derechos de autor. Entonces, ojo con estas indicaciones. Bueno, estas son todas las indicaciones para la actividad del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, inquietud por los medios autorizados para poder realizar las respectivas consultas. Espero que realicen las actividades esta semana para pues tener en cuenta que no son las únicas evidencias que deben entregar de mi competencia, sino también que tienen otras. Entonces, pues llevar a cabo los tiempos adecuados para la entrega de los trabajos. No siendo más, entonces, pues nos vemos en una próxima ocasión. Quedo pendiente de cualquier cosa. ¿Listo? Una feliz tarde. Hasta luego.